con el Creador, se dificulta. A veces el pensamiento está divagando o también de pronto situaciones no resueltas, problemas, ya que el cerebro no puede concentrar su atención en un solo tema, en dos cosas, sino que solamente el cerebro pues, se va a concentrar en lo que estamos haciendo, o también puede estar nuestro cuerpo ahí, pero nuestra mente va a estar viajando, va a estar divagando, en fin. Y se constituye realmente un reto. Es el deseo del ser humano conectarse con el Creador, ya que cuando la persona llega, como decir, a ese éxtasis espiritual o a ese placer de lo que es hacer una plegaria, que en hebreo kavaná significa concentración, y también yo podría decir con un significado, eso nos llevaría a un beipalel, es decir, al servicio del corazón. De hecho, la plegaria, ¿sí?, dice que esta tiene un servicio del corazón y es el deseo de todos el hacerlo. Ahora, pueden tenerse, como decir, algunos mitos o paradigmas al pensar, pero es que, por ejemplo, digamos, la persona puede decir no soy judía o no tengo, digamos, las herramientas, pero hay algo bien importante. En hebreo, cuando decimos una bendición, ya sea por los alimentos, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Haolam significa que Él es el creador, el amo del universo. ¿Sí? Todos los seres humanos, el creador les dio la Neshama. Y la Neshama es lo que nos va a permitir a nosotros poderla elevar. Es decir, Dios te dio a ti las herramientas a través de la palabra, ¿sí? ¿Cómo así que a través de la palabra? Con la palabra, Dios de un mundo que no existía, donde había un caos, donde había oscuridad, Hashem, el creador, trajo luz y trajo existencia, trajo vida. Lo que no existía, Él lo trajo existencia. Así es lo mismo, si con la palabra Dios empezó a crear, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Y esa imagen, esa semejanza del Creador, Dios nos dio la boca, ¿sí?, la voz, para poder comunicarnos. Y cuando estamos hablando de la plegaria, tiene que ver con trascender, es decir, trascender al mundo espiritual. O sea, estás en el medio físico, ¿sí? Pero cuando tú hablas palabras positivas o empiezas a crear una plegaria, esa plegaria va a traer la existencia y va a empezar a crear la conexión inmediata con el mundo espiritual. ¿De dónde me voy a traer a colación? De Teilim. El Teilim 65 nos dice que tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. No está diciendo a ti vendrá los judíos, el pueblo de Israel, los Coanín, los Leviín, está diciendo toda carne, ¿sí? Entonces eso significa que el Creador espera de nosotros ese ejercicio de la plegaria. Ahora, cuando estamos hablando de esa plegaria, podríamos decir, y voy a traer una relación entre la parashá que se dio esta semana, que es la parashá Lech Lechá, con la plegaria. Dios, cuando crea la Neshama, le dice a la Neshama Lech Lechá. Es decir, Lech Lechá
en el nivel místico, sal para ti, deja tu tierra, deja tu parentela. Akadosh Baruj Hu le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tu nación, tus costumbres, tus tradiciones. Y en el nivel místico le está diciendo al en el Shama, ¿sí? Te voy a enviar, deja para ti este mundo y vas a empezar a cumplir una misión. Ahora, el cumplir esa misión que cada uno tenemos, digamos, inscritos en nuestra alma, necesitamos desarrollar esas herramientas y las herramientas van a ir por el estudio de la Torá y la plegaria o la tefilá, ¿sí? Entonces de ahí, cuando estamos hablando de la neshama, no del nefesh, porque el nefesh dice que el nefesh está en su sangre. Cuando se hacían los korbanot, dice que esos sacrificios, estas ofrendas, era la ofrenda de animal. Es decir, el pueblo de Israel entregaba estos korbanot para hacer un sacrificio, someter realmente su parte, digamos, animal y sacrificar. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a conectarnos con Dios, a hablar con Dios, necesitamos ascender o empezar a subir en escalones, escalones que te van a ayudar a conectarte, pero tienes que hacer un lech lecha. Es decir, ¿cómo así que un lech lecha? Una de las situaciones, o podríamos decir, a veces la falta de concentración o los mitos o los prejuicios o la falta de emuná, todo va aquí. Este es el campo de batalla, la mente. Y también se han creado a lo largo de la vida de la persona, desde su infancia, esquemas mentales. Esquemas mentales arraigados acerca del concepto de Dios, del Creador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona se conecta en la plegaria o trata de conectarse, empieza a decir, pero es que yo no soy digno, mucha gente lo pensará, he pecado mucho. Tiene un concepto de un Dios juez, un concepto de un Dios implacable, o también puede ser un concepto donde puede ser un Dios que creó el mundo, ahora está inactivo, o simplemente Dios se preocupa de su creación, pero a nivel general, pero no desde mi asgajao, o sea, es decir, mi supervisión individual. Y eso es lo que cuesta entender, introyectar, internalizar en el ser humano. ¿Por qué? Porque como hay un concepto, hay un pensamiento, cuando se viene, digamos, personas que vienen de un contexto cristiano, ¿sí? Entonces le enseñaron a esa persona, es que Dios es amor, pero si tú pecas, mejor dicho, ya vas a tener todo el juicio. Entonces, esos esquemas mentales, esos esquemas preconcebidos, van creando una brecha que usted la está haciendo entre el mundo espiritual y usted. Y por eso usted siente como de que, pero no me conecto, no, hablo con Dios como me lo enseñó el rabino, me lo enseñó la morá, me lo enseñó el moré, me lo enseñó el profesor, pero de Torah, pero realmente, o sea, mi vida no cambia, mi vida no se transforma, ¿sí? Entonces, de ahí hay un texto muy interesante que en algún momento estuve estudiando y tiene que ver algo del nivel místico, ¿sí? Pero desde el concepto de Dios y abandonar el Dios que tú tienes mental, ¿sí? Ahora, ese concepto que tú tienes arraigado a veces en la mente o lo que piensas que es Dios, les voy a contar un secreto. A veces viene de un referente subconsciente de lo que hemos visto en nuestro padre biológico, el padre de crianza,
o esas figuras, digamos, de autoridad, ¿sí? Entonces la persona lo relaciona con el mundo espiritual y a veces eso crea como ese divorcio, ¿sí? Entre esa conexión que yo quiero de Dios o aceptar lo que es Dios y no es Dios. Cuando uno dice la palabra Dios, todo el mundo, Dios me la bendiga, Dios nos ayuda, en fin, pero yo estoy hablando es del Dios auténtico, ¿sí? O sea, si usted quiere tener bendición, si usted quiere ver que su vida se transforma y que su vida cambie en 80, 100 grados o más, primero hay que eliminar el concepto del Dios que te enseñaron desde la infancia y que fuiste creando de acuerdo a la influencia familiar, al contexto, digamos, de los amigos, o también desde esas raíces culturales del grupo religioso o de la iglesia donde asistías, ¿sí? Quiero hacer una pausa y preguntarles si me están entendiendo el mensaje que les estoy tratando de comunicar. Si hay alguna pregunta, bien pueden. Adelante. Bueno, parece como que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Listo. Entonces, eso es Lech Lecha. Lech Lecha no es coger la maletica y decir, me voy a ir para Estados Unidos, otro me voy para Israel, sino que es un cambio mental. Cuando yo permito que la Torah que me purifica, la Torah que me transforma, empiece en mí realmente a yo aceptar al Dios de Israel, ¿sí? No al Dios mental que me enseñaron, se va a abrir para mí un mundo de verdades espirituales donde yo voy a empezar a comprender en mi vida a que Dios, realmente el Dios de Israel, es el mismo que habló con Moshe Rabenu, es el mismo que habló con Abraham, con Isaac y Jacob, ¿sí? O sea, ese es el Dios con el cual tú le estás haciendo, o en ese momento que tú sacas el tiempo, ahorita vamos a hablar acerca de unos tips para realmente concentrarnos en la tefilá. Ahí es donde mi vida a través de la tefilá va a cambiar. Por eso a mí me encanta hablar acerca del rey David, porque el rey David llegó a una conexión y subió de nivel espiritual debido a que él se volvió tefilá. Dice, Bani tefilati, yo soy tefilá. Imagínense llegar a ese punto. Y no se necesita ser judío, sino que se necesita simplemente es que la persona haga ese lech lecha, ¿sí? Entonces de ahí, cuando la persona realmente renuncia a todos sus esquemas mentales, obviamente no es fácil. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, pero si yo tengo un concepto de Dios, se me lo enseñaron y a través de la religión, en fin, y no es fácil. Pero les tengo una noticia y cuando empezamos a hacer estos tips que les voy a contar en esta mañana, ¿sí? Los va a ayudar a ustedes, ¿ya? Entonces, primero que todo, ser conscientes que yo como creación tengo un valor supremamente grande. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a traer a Mijal a existencia. O sea, alguien que se interese por ti te va a dedicar el tiempo, el amor, y es como lo vamos a ilustrar a través de la analogía de la madre con el bebé. Cuando una mamá está gestando y va a llegar el momento de que va a tener a su bebé, la mamá está feliz. La mamá quiere estar con su bebé, quiere cuidarlo, quiere alimentarlo, quiere protegerlo. Y lo ve y dice, ay, tan lindo, se parece
al papá, se parece a mí. Por ejemplo, tiene la boquita así como la mía, ¿ya? Qué lindo, qué cosa tan hermosa yo creé. ¿Sí me comprenden? Entonces, ¿cuánto más el creador? Entonces, es otro punto. El segundo tips es que debemos apropiarnos de lo que nos dice el Salmo 65. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, ¿sí? Y hay un salmo, el Salmo 150, nos dice, Kola Neshama Tehalel ya aleluya. O sea, toda alma alabará a Hashem. El ser humano fue creado, ¿sí?, para servir al Creador. En el judaísmo nos enseña que a través de lo material podemos elevar lo espiritual. ¿Cómo así? Por ejemplo, hacemos netilá en la mañana, netilá yadayim, ¿sí? Estamos haciendo una acción material, pero a la vez estamos haciendo, como decir, una purificación para poder hacer esa tefila, ese servicio del corazón. Entonces, de ahí, cuando la persona sabe que ese momento de la tefilá es apreciado, que usted no va a hablar solo, que usted va a estar en ese momento con el Dios de Israel, ¿sí? Tu vida o tu tefilá realmente se va a volver significativa. Y el tercer punto de lo que estamos hablando es que cuando haces ese lech lecha, de que empiezas, por ejemplo, digamos, a leer los Teilim, se puede hacer muchas veces, digamos, hay personas que dicen, pero es que yo no hallo que hablarle a Dios. Aún antes de que nosotros le digamos a Dios, Él ya sabe qué le vamos a expresar. Pero mira que Él es tan lindo que Él dice que Él nos quiere escuchar. Entonces, ninguna tefilá va a llegar vacía. Hay tefilot, hay plegarias que no son contestadas así inmediatamente porque requieren o Dios desea que tengamos, como decir, el mérito de entre más tefilá o esa tefilá tiene un número de plegarias, ¿ya? Entonces de ahí, por eso es, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, yo pedí, por ejemplo, el caso de un empleo, ¿sí? O de mudarme de ciudad, o que Dios me permitiera, digamos, entrar a la universidad, pero hice 5 plegarias y Dios me escuchó. Pero hay otras plegarias, por ejemplo, que es el caso de la salud, es el caso de los hijos, que requieren de muchas plegarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay saboteadores, ¿sí? Donde esa plegaria o lo que estás pidiendo es tan, digamos, poderoso que tu vida va a traer tanta alegría o va, digamos, a traer luz al mundo o va a ser de tanta verajá, no solamente para ti, para tu familia, para muchas cosas. Entonces, esos saboteadores espirituales no quieren que esas plegarias lleguen. Entonces, de ahí vamos a ver hoy acerca de varios secreticos que nos van a enseñar a cómo hacer esa plegaria realmente significativa, ¿sí? Voy a compartir con ustedes un texto del rabino Rav Moshe Sonsonowitz, donde dice, más allá del ojo que el ojo percibe, ¿sí? Entonces, de ahí, en este capítulo, nos enseña acerca de un grito contenido en el mundo del rezo interno. La Torá nos emplea 3 términos, anahá, seaká y shavea, ¿ok? Sería bueno que de pronto anotaran eso en el cuaderno, los apuntes, para que eso lo tengan muy presente. En el nivel básico de la plegaria nos está diciendo que debemos entrar a la presencia divina con agradecimiento, ¿ok? Y luego, ¿qué hacemos? La persona empieza
a decirle a Dios, por ejemplo, acerca de sus faltas, de sus pecados, y también pide por lo que necesita, sus necesidades básicas, o también necesidades emocionales, espirituales, que sean cubiertas. Y luego también la persona se debe despedir en agradecimiento. Pero aquí lo que vamos a tocar en este tiempo es esa tefilá de profundidad, esa tefilá que nos hace, por ejemplo, referencia a esa conexión tan bonita, digamos, de los profetas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ellos se conectaban, o cuando dice que Abraham, cuando hizo su lelejá, dejó su tierra, su parentela, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente, donde el lugar donde él iba, él hacía una ofrenda, ¿sí? Y no estamos hablando de que había templo, porque en la época de Abraham no se había entregado la Torá, ¿sí? Pero Abraham, o si miramos de una manera ascendente, por ejemplo, tenemos que Noach también hizo una ofrenda, Enoch o Hanoch caminó con Dios, eran personas correctas y no eran personas judías, ¿ya? Pero hicieron plegaria. El primero que hizo una plegaria en el mundo, ¿quién fue? Adán Harishon, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán Harishon vio que él lo tenía todo, pero necesitaba una compañera. Entonces de ahí, él primero se creía autosuficiente, yo puedo, yo soy capaz, pero cuando él vio ese vacío, él sentía como que su existencia no era completa porque no tenía una compañera, una pareja, dice que Adán Harishon la pidió, ¿sí? Y ya todos sabemos esa historia tan bonita del Bereshit. Dice que Adán Hashem lo durmió y sacó a la mujer de la costilla, ¿sí? Ok. Vamos a un suceso bien interesante, y es que en la Torá desarrolla esos tres conceptos que vamos a volver a trabajar, y es Anahá, Seaká y Shabea, ¿ok? ¿Qué significa esto? Escuchó, recordó, miró y conoció. Ahora, en la plegaria empezamos en un punto básico. La persona busca un lugar aparte, silencioso, ¿sí? Busca privacidad. No se debe hacer una plegaria al frente de imágenes, un afiche, nada de estas cosas, ni el espejo. ¿Por qué? Porque la persona no se va a concentrar. Hay que buscar ese momento de la plegaria o la tefilá que sea un momento de privacidad, donde busque la intimidad con Dios, donde tu mente no está pensando, tengo que ir a pagar el recibo, ¿sí? Sino que usted se va preparando de una vez. Ahorita voy a hacer plegaria, voy a hacer tefilá, voy a hablar con Dios, va a ser mi momento bien especial. ¿Por qué? La mente tiene la capacidad, nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar, ¿ya? A través de nuestro cerebro hay unos neurotransmisores y están unas sustancias que le permiten a uno sentir placer, felicidad, o también cuando hay la ausencia de eso, trae lo que es la alegría, puede traer la depresión, ¿sí? Hablándolo a nivel biológico. Pero cuando la persona trae sobre su mente pensamientos positivos, qué rico, voy a hablar con Dios, no tengo a nadie más, yo dependo completamente de Él, Él es el único que me puede ayudar, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Estás dándole la orden, ¿sí? A tu cuerpo, a tu alma, ¿sí? ¿Para qué? Para que se prepare para ese momento tan especial. Pero ya dije que no es buscar un momento donde estás corriendo para allí, donde estás corriendo para allá, sino un momento donde usted se encuentre con usted mismo. Usted hizo el almuerzo, si usted dice, uy, a las 3 de la mañana es el mejor momento para hablar con Akadosh Baruj Hu, o el mejor momento en mi casa a las 8 de la noche o a las 7, a esta hora nadie me va a interrumpir.
vas a tener libertad, ¿ok? Entonces vas a generar que ese momento sea muy grato. Entonces venimos a este punto, y es que de ahí es normal que al principio la persona sienta que está, inclusive que se distraiga. De hecho, el Talmud habla acerca de hombres sadiquín que trataban de rezar y decían que unos estaban en las murallas de Jerusalén, o sea, la mente está en otra parte, y eso es lo que tiene la mente, que es muy poderosa. Usted está aquí, a lo mejor usted está en su cuerpo aquí, pero está pensando, y cuando yo me voy a viajar, que tengo que ir a Estados Unidos, o esta semana ya empiezo ingreso a la universidad, ¿me comprenden? O sea, es normal que eso pase, es muy normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero de ahí la perseverancia y la insistencia nos va a ayudar en un momento a que usted va a sentir que usted se conectó. ¿Cuándo qué? Cuando ese momento usted no quiere terminar de rezar o no quiere terminar de hacer su tefilá, como usted lo quiera decir, el sinónimo que usted quiera utilizar. ¿Me comprenden? Y va a ser placentero. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? El Rebbe Nachman nos dice que cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, para concentrarse, es importante hurgar en el corazón. ¿Cómo así que hurgar en el corazón? Debe decir al menos 7 veces, por ejemplo, uno de los atributos de Akadosh Baruj Hu, como que el misericordioso, ¿sí? El oculto, el Adonolán, 7 veces. Eso va, digamos, de alguna manera a romper como esa barrera, como ese sentimiento como de que no sé qué expresarle a Dios, como de que no me estoy concentrando. Y el otro punto es agradecimiento, ¿sí? Cuando la persona expresa, independiente de la situación que tenga, agradecimiento, ¿sí? Los mismos Teilín nos arrojan, digamos, la clave y nos dice, entrad por sus puertas con gratitud, ¿sí? Cuando usted empieza a hacer una lista detallada de las bondades, de las bendiciones que Dios le ha dado, usted dice, wow, Dios me ha dado mucho. Hashem, gracias. Gracias, Hashem, por esto. Gracias, Hashem, por mi familia. Primero, por mi salud. Cuando usted empieza a hacer un escáner, decir, wow, es que el ver, y usted empieza como a entrar en ese mundo de lo que es ver, Dios le dio el privilegio, Dios te dio el regalo de poder ver. Hay personas que nacieron y no pueden ver, ¿sí? Y Dios se da un regalo. Dios todos los días nos da regalos. Dios, a pesar de nuestra conducta del día anterior, nos dice, mira, ¿sabes qué? Me molestó tanto lo que hiciste y por eso yo no te voy a dar la vida o te voy a mandar un juicio, un decreto. Ese es el Dios mental que se tiene. Pero el Dios de Israel es un Dios que está presto a escuchar, que es un Dios que anhela que nuestra Neshama se conecte. Y hay otro punto, es que nuestra Neshama, si no la alimentamos con ese alimento espiritual que es la tefilá, que es la Torah, nuestra Neshama se va achicando y se puede enfermar y se puede morir. Es lo mismo el cuerpo, ¿sí? El cuerpo se puede debilitar por las presiones, por los problemas no resueltos, por muchas situaciones. Pero la clave está en cuando usted va a regular esas situaciones que se salen de control con la parte espiritual, ¿sí? Cuando hay o se llega a esa ciudad, a esa tranquilidad mental, decir, yo no puedo resolver esto, o hasta aquí llego yo. Y sí, hay un problema, hay una situación. Yo no estoy diciendo, es que ignora, tú no tienes problemas. No,
Todos tenemos situaciones, retos en la vida, pero el mayor regalo que tenemos es que no estamos solos. O sea, no estamos en ese mundo, defiéndase como pueda. Así como una mamá está pendiente de su hijo, ¿sí? Es un bebé, luego ya viene el periodo de la infancia, la adolescencia, la juventud. Esa mamá puede tener a su hijo que tiene 80 años, tiene 40 años, 50, y la mamá siempre va a estar pendiente, ¿o no? ¿Sí? Imagínese el creador. Nada más de nosotros tener vida, eso significa que a Dios le importamos. ¿Sí? Entonces, de ahí es importante aprender a llegar a llenar esos niveles o empezar a subir esos peldaños. Y el rabino habla acerca del grito del corazón. Entonces recordemos, usted le dio agradecimiento a Dios, ¿sí? Y cuando, digamos, usted está tan desconcentrado, no alcanza a concentrarse, a entrar en la plegaria, ¿cómo vas a decir? Puede ser 7 veces, Hashem, Adon Olam, Akadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Creador, en fin, ¿sí? En el judaísmo decimos Amonai Sefatai, Titat, Ufi, Yagite y la teja. Oh Señor, abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Eso se puede aplicar también para Benei Noach, porque eso es un salmo del rey David, ¿sí? Donde tú le estás diciendo a Dios, Dios, tengo tantas cosas que expresarte, que tengo aquí en el interior, emociones encontradas, situaciones no resueltas, pero quiero hacer plegaria, ¿sí? Entonces de ahí la persona debe tener la conciencia que está hablando no con el Dios que ella se creó mentalmente, sino con el Dios de Israel, ¿sí? De ahí viene el otro punto. Y es Shavea, implorar con rezos, ¿sí? Implorar con rezos no significa que le estás expresando a Dios una necesidad y la persona quejarse, llorar, ¿sí? Sino que significa decirle a Dios, esta es la necesidad que yo tengo, pero empezar a decir, yo sé que tú eres bueno, ¿sí? Porque eso lo dice tu Torá. Y tu Torá dice que tú escuchas, que tú respondes. Cuando el pueblo de Israel estuvo en aprieto, tú le ayudaste. ¿Me comprenden? Eso es también como usted recordarle, no a Dios lo recordamos, pero sí decirle, mira Dios, eso está, tú lo dijiste. Entonces, en cierta manera, eso te va a llenar más de esa confianza, de esa seguridad, es decir, de ese bitajón, de que esa tefila va a ser escuchada. Implorar viene de dependencia. Hashem, es que yo no tengo a nadie, ¿sí? Y así, humanamente, se pudiera resolver, yo dependo de ti, ¿sí? Eso es entrega. Estás haciendo como una ofrenda donde tu nefes, tu orgullo, tu soberbia, tu manera de ver la vida, de que tienes el control, ¿sí? Le estás haciendo una ofrenda a Dios, ¿ok? Eso es quemar ese corbanot. Eso es quemar todo lo que tiene que ver con tu nefes, con tu parte animal, ¿ok? Dice, anajá, clamor. De todos los términos que se usan para describir el sufrimiento, ¿qué tiene el especial el seacá, el grito del corazón? Por eso es importante que busques un tiempo donde nadie esté.
O sea, que tú en el día, tú puedas expresarle a Dios lo que sientes. Y decirle, por favor, Hashem, ¿sí? Aún si careces de emuná, Hashem, ayúdame a tener emuná, ¿sí? Ayúdame a conocerte. En algún momento estoy hablando acerca de Yod, ¿sí? O de Job, que no era judío, y Job vivió una prueba, tanto en su cuerpo, a nivel, digamos, familiar y también económica. Y Dios le dijo a Yod, a través de un torbellino, todos se conocen la historia, le dijo, Yod, trasciende, Dios, Job, conóceme a mí realmente. O sea, tú tienes una idea de Dios, pero sal de ahí, ¿sí? Abandona esa idea, acéptame a mí. Y tu vida se va a transformar, acepta, conoce mi carácter. ¿Y qué pasó? Tenemos que Dios aceptó toda su situación. Es decir, él entendió que Dios tenía el control, que tenía la supervisión divina, y luego vemos a un Job o a un Yod completamente diferente. Subió de nivel espiritual. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, ¿sí? Y lo vemos con los lentes humanos, de la lógica. Pero Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Y cuando Él permite alguna situación en la vida de nosotros, aunque eso suene como una palmadita, sí, de consuelo, pero detrás de él, del miedo, detrás de la situación oscura que sea, al otro lado, cuando la persona da el paso y reconoce que no está sola, que Dios está ahí, que está para fortalecernos, que hay un plan divino, se va a ver la bendición. O sea, al otro lado del miedo está camuflado y escondido una verajá, ¿sí? Entonces, de ahí, otro punto es el asunto del concepto de sufrimiento, ¿sí? No sé si tenga más, ya tengo que ir finalizando, doña Yohet, ¿sí? Bueno, No, Rabani, voy a tranquilo. tratar. Bueno, y es el concepto del sufrimiento, y es que el sufrimiento en nuestra mente humana no cabe, ¿sí? O sea, todo lo vemos, lo medimos mediante el placer. Pensamos que el sufrimiento no es parte de la vida. Y cuando yo tengo esa idea o ese concepto, se me dificulta ser feliz. Se me dificulta el realmente sacar a cabalidad todo el potencial que yo tengo, porque yo lo estoy viendo desde el punto de vista emocional, no lo estoy viendo desde el punto de vista racional. Y Dios en la Torah nos enseña de una manera racional. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando vemos a Joseph Hassadi tanto tiempo en una cárcel, injustamente, o cuando vemos que los hijos de Israel estuvieron 400 años, 430 años, donde generaciones murieron esclavas, era una primera Shoah, o sea, una situación indescriptible, dolorosa. La persona dice, pero ¿cómo así? Entonces Dios es bueno, Dios es justo, y ahí no entendemos. Pero así como Dios nos da el regalo de tener salud, el regalo de una familia, le pides hijos, te los da, le pides un auto, te lo da, le pides un empleo, te lo da, ¿ya? Concede esos deseos. Así también Dios a veces considera que necesitamos un regalo o pasar por una situación porque eso va a sacar de nosotros el mejor potencial, ¿sí? Espiritual o también a través, digamos, de una renuncia de un empleo donde toda la persona tenía toda su energía, todas sus esperanzas de una jubilación y los planes no son los mismos. Eso te lleva a decir, pero ¿dónde está la justicia divina? Pero no sabes detrás de, digamos, del teatro, ¿sí? De bambalinas, ¿qué hay escondido ahí? Y eso también son regalos de Dios. Pero Dios también te dice, aunque no sean fáciles,
y eso también te dificulte hacer plegaria, hay un, digamos, regalo detrás de eso, hay un premio detrás de eso, y es que entiendas que no eres autosuficiente, ¿sí? Que necesitas llegar a descubrir a Kadosh Baruj Hu. Por eso Dios dijo, yo te había escuchado de oídas, ¿sí? Pero ahora te veo, ahora te comprendo. Es decir, si vemos desde la lógica, el sufrimiento de Job decía, pero Dios es injusto, ¿cómo que Dios es amor? Ese hombre padecía mucho sufrimiento. No solamente tuvo enfermedad, sino que perdió su familia, se quedó sin empleo, quedó sin cómo sustentarse. Pero Hashem estaba como que oculto, lo veíamos en silencio, y tal vez para Job se le dificultó su plegaria. No lo entiendo. Y todo el mundo le decía, pero mira, maldice ya, ¿cierto? Y es lo que muchas veces la gente dice, ya acaba con tu sufrimiento, haz esto. Pero ¿qué pasó? Dice que Job llegó un momento donde él dice, yo soy creación de él, yo dependo de él. Si él me dio lo bueno, también me puede dar lo malo. Y detrás de esto, aunque no lo entienda, habrá algo bueno. Que vemos que Dios le empezó a enseñar a Job. Y no lo dejó así. Vemos que le multiplicó, lo bendijo, lo sanó. Ya Dios descubrió realmente cuál era ese propósito. Entonces, de ahí, a veces la plegaria también se dificulta. ¿Por qué? Porque la persona está en un gran sufrimiento. Y cuando se está en un gran sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento te va a llevar a desarrollar estos puntos, a que de ti salga el implorar con rezos. Subes de nivel, ¿sí? El anajá. Ya el segundo nivel es clamor. Hashem, por favor, ayúdame, ¿sí? Y volviendo a Job todo el mundo lo dejó, la esposa, los amigos, ¿sí? Y él se dio cuenta que él solamente dependía del Creador. Otro punto es, acá, el grito del corazón. ¿Ok? Esto lo desarrolló los hijos de Israel. Muchas plegarias se hicieron en el momento de la esclavitud, ¿sí? Pero no dice que en ese momento de una vez Dios las escuchó. Una plegaria que realmente Dios lo reconoció cuando dice, y los hijos de Israel clamaron a Hashem. Ellos llegaron a esos tres niveles. Entonces, para concluir, lo que nos está enseñando es que acá es el grito del corazón. Cuando dejas tu autosuficiencia, sacrificas tu ego, es que yo soy capaz, yo puedo, fulanito me puede ayudar, ¿sí? Muchas veces el ser humano siempre busca un intermediario, no estoy hablando de intermediario, digamos, religioso, ¿sí? Sino un intermediario puede ser que alguien me ayuda, es que de pronto tengo rosca, esa persona tiene rosca y me puede ayudar a un empleo, ¿sí? Lo que tienes que hacer primero es trabajarlo a nivel espiritual. Yo te estoy diciendo, quédate simplemente sentadito, manos cruzadas y todo va a venir. No, estamos en un mundo físico donde debemos trabajar, donde nos debemos superar. El hecho de que una persona sea religiosa, sea espiritual, no significa de que la persona tenga proyección en la vida, que pueda decir, voy a estudiar una carrera, o ya estudié una, voy a estudiar otra, ¿sí? Que tengo este empleo, quiero tener un plan B para tener más prosperidad y que esa prosperidad también me ayude a estar tranquila, a estar tranquilo para estudiar Torah o ayudar a otras personas. ¿Me comprenden? O sea, eso es lo que estamos hablando acerca de ese servicio divino. O sea, la plegaria trasciende más en el sentido, cuando esta teoría, todo esto que hemos hablado, yo lo empiezo a trabajar. Pero el punto de vista es que usted
primero renuncie a ese Dios mental que usted se creó. Le voy a poner un ejercicio. Usted esa semana solito se va a pensar, ¿cuál es el concepto que yo tengo de Dios? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Tal vez el Dios que usted tiene dista mucho realmente de lo que es el Dios de Israel. Usted se creó su propio Dios. Y por eso no le permite a usted, digamos, tener esa conexión totalmente espiritual y que su vida se transforme. ¿Ya? Entonces de ahí, si ese concepto que usted tiene de Dios es un Dios humano, es un Dios impotente, es un Dios enojón, es un Dios diferente a lo que dice el mensaje de la Torá, empieza a desarrollar estos conceptos, así como yo, que usted pueda hablar con Dios, expresarle sus temores, sus pensamientos, sus sentimientos de una manera con libertad. Y eso siempre usted lo haga siquiera 20 minutos cada día, luego lo va a extender a 30. Y si usted no sabe ni siquiera cómo hacer la tefilá, usted empieza a buscar un salmo, yo lo he hecho, con el cual usted se identifique. Y cierre usted esa tefilá con agradecimiento, en ver todo lo que tiene, ¿sí? Usted va a empezar con alegría y buscar motivos para que usted vea y sienta que la vida es hermosa, ¿sí? Pero recuerde esas dos herramientas que hemos estudiado, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿en qué se diferencia la seacá de la shavea? David Isaac explica, shavea quiere decir usar el grito como rezo, como figura en los versos. Hashem escuchó mi rezo y oyó mi imploración. Pero yo a ti, a Dios, imploré, te imploré y tú me curaste. El Salmo 34 dice que el salmista dice, yo tenía muchos temores, muchas situaciones, ¿sí? Pero de todas me liberó, porque yo le clamé a él, ¿sí? Y ese clamor, esa ayuda, a lo mejor una persona que tenga un problema emocional, alguna situación en su mundo interno, de pronto esa tefilá puede ser respondida de que tengas un buen psicoterapeuta, un psicólogo, de pronto un psiquiatra, que no tenías la luz para resolver determinado problema y hiciste una tefilá que salió del grito del corazón, de las profundidades del corazón, como dice el Salmo 130, de las profundidades te llamé, oh Hashem, ¿sí? Dios no va a venir y te va a decir, Susana, ¿sí? Norma, aquí estoy. No, Dios te va a usar, ¿sí? O va de alguna manera a darte la salvación a través de muchos recursos. Y es a través que lo voy a ilustrar en una historia. Resulta de que un hombre estaba en alta mar y se está ahogando. Le decía, Dios, por favor, ayúdame. Por favor, necesito que me salves. Por favor, me estoy ahogando. Entonces llegó un barco, le tiró un salvavidas, venga, se está ahogando, venga, yo. No, 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 es que Dios me va a ayudar. ¿Sí? Y el hombre peleando contra la corriente y decía, Hashem, ¿dónde estás? Sálvame. Entonces llegó en ese momento un helicóptero y también el hombre decía, no, 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 Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. ¿Sí? Y el hombre peleó contra las olas, contra la corriente y al final se ahogó, ¿sí? Resulta de que llegó al Shammai y el Shammai le dijo, oiga, ¿y usted qué está haciendo aquí? Sí, usted debería estar en la tierra. No, pero es que mire, yo necesito hablar con Hashem, mire, yo le pedí a él que me salvara y no pasó nada. Le digo, ¿cómo? Venga, hable pues con él. ¿Y qué le dijo? Dios, ¿por qué me abandonaste en los momentos más difíciles? Mira, yo te pedía que me salvaras. ¿Y qué le dijo Hashem? Mira, te envié el salvavidas, el barco, el helicóptero, hasta lo, mejor dicho, de todo. Y usted fue el que tomó la decisión de ahogarse solo, ¿sí? Otro punto es que a veces tenemos cargas muy pesadas
que esas cargas no las entiende nadie, la familia, el esposo, la esposa, nadie. Y son oportunidades que Dios está diciendo, mira, eso es una oportunidad que te estoy presentando para que me descubras. Venga, hablemos. Yo le voy a ayudar. Usted muchas veces ha dicho, Dios, revélate, yo quiero conocerte. Bueno, esta situación, si no tienes esta situación, no me vas a conocer de la profundidad que yo quisiera. Me quiero revelar a ti, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, Moshe Rabenu, cuando vio la zarza, él dijo, eso no es normal. Dice que él se alejó y vio, ¿sí? O sea, Moshe Rabenu no había visto algo tan celestial, algo tan espiritual. Dice, pero esta zarza no es igual, esta zarza tiene algo. Dice que cuando él se alejó, es decir, él deja Egipto, eso tiene una connotación, deja sus esquemas, sus ideas, sus prejuicios espirituales, y se acerca a la verdadera verdad auténtica que es Akadosh Baruj Hu, descubrió al Dios de Israel, ¿sí? Bueno, que haya sido de mucha verajá esta pequeña charla. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Ya finalicé. Bien puedan. Muy calladitos. Rabani, sobre lo que acabo, lo último que acabo de decir, el cuentico ese, ¿no? El cuentico. No se le escucha. ¿Se me escucha? Ahora sí, sí. Cuéntame. Bueno, no sé si de pronto me pasa a mí, pero digamos, por lo menos yo trabajo, quiero ser independiente, no depender de otras personas, que me llegue mi sustento, porque a mí me llaman por ser buen elemento o técnico en lo que hago, ¿no? Sí, Pero entonces a veces resulta y pasa que no, que me toca de todos modos trabajar con otras personas, entonces ahí como que uno ya está en controversia con lo que quiere Dios, porque a veces, digamos, yo no soy capaz de obedecer muchas veces. A mí sí me enseñaron de niño que lo primero que tenía uno que hacer era caso, pero yo creo que aprendí a hacer fue caso omiso, porque digamos, o sea, no me parece que, o no estoy de acuerdo a veces con las personas con las que trabajo en ciertas acciones. Digamos, un ejemplo. Usted me dice, se bañó la lavadora y entonces venga Juanito y me la arregla. Y resulta y pasa que ya tenía una moneda en la bomba, donde se extrae el agua. Yo le saco la bomba y de una vez le digo, son 100.000 pesos, usted me los paga. Y uno dice, no, pero eso es demasiado para algo tan simple. Pero hay gente que hace eso y les llega más trabajo, entonces a veces uno no entiende eso. En ese punto digo yo. pero ¿cuál es su inquietud? O sea, lo que yo entiendo es que a usted se le dificulta trabajar en equipo. Mm, Eso y lo que le digo, o sea, digamos, por lo menos yo trato de ser como más consciente con las personas cuando les voy a cobrar, ¿no? Y Ah, eso digamos que está muy bien. pero digamos que Está muy bien porque el la trabajo, Torah habla acerca de tener buenas medidas, pesos y medidas, ser justo. Es sí otra señora, verajá, porque digamos, disculpe, si alguien, digamos, tiene una tienda y va a pesar los productos y le aumenta un poco, le quita, así sea lo mínimo, eso es robo, aún según las leyes no ágidas. Entonces, en eso es una persona que sea temín, o sea, que sea íntegra, está en todo lo que hacemos. Eso es un Kiddush Hashem. por eso. Yo entonces hay personas con las que yo trabajo que ellos dicen que valoran su Sí, trabajo, entonces cobran, digamos, ejemplo, lo que le estaba diciendo, por sacar una monedita de la bomba donde se extrae el agua, que abajo trae como una tapita, entonces esos son 60.000 pesos, 100.000 pesos, porque pues ya tienen una, ¿cómo se llama? Un renombre o tienen un negocio y reconocimiento. Y, no, y a veces sí, la gente también le dice a uno eso mismo, pero es que esto, ¿por qué me va a cobrar tanto? sí. Pero digamos que ese señor llega y si ya no discuten nada, pues, o de pronto es porque ya van a dar. Entonces, en ese punto es como si fuera el mismo contito que me los contó. Pero lo más importante es que usted trabaje o haga su trabajo con ética, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso dice en la Torá que Abraham era un hombre íntegro. O sea, si uno ve la vida de los patriarcas, no era que eran personas simplemente religiosas, sino que eran personas de negocios, emprendedores. Dice que Abraham llegó a ser muy rico, ¿sí?
pero dice que él era un hombre íntegro. Dice que Hanok anduvo con Dios. Lo más importante es que en todas las acciones de la vida esa es la diferencia de alguien con Torah, alguien que no la tenga, es que es una persona íntegra en todos sus asuntos y sus negocios. Cuando vayamos de este mundo, Hashem nos va a decir, fuiste justo en tus negocios. Eso es importante y eso trae bendición y trae prosperidad, trae buena parnasa toda. ¿Ok? No siendo más, otra pregunta. Carlos Solari tiene una pregunta. Adelante. Ok, don Carlos, sí. Sí, buenos días a todos. La pregunta mía va referida a que es impresionante de que pues Abraham, a él no le habían entregado la Torá, él no la podía haber recibido si la recibió Moisés, obviamente. El nivel de comunicación que él tenía con Dios era bastante alto, considero yo. Sí. Y no sé sin necesidad en ese momento de haber recibido la Torá. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, nosotros, los no judíos, que hay muchas cosas que aunque sí tenemos algunas cosas de la Torá, cómo poder llegar a ser como Abraham y tener esa comunicación en el momento de hablar con Dios, ¿verdad? No sé si incluso si es real lo que muchas veces uno ve o lo que ha visto en las películas de que la comunicación con Dios era tan directa. O sea, debió haber tenido algún nivel de, podríamos llamar, de santidad para poder comunicarse, porque él en ese momento no cumplía los mixbox de hoy que hoy en día la Torá les pide a los hijos de Jacob. En ese momento él era, me estoy viendo como el Abraham, el no judío. Él no sabía que de él iba a salir un pueblo en ese momento y él ya tenía una comunicación con Dios. ¿Cómo él lo descubrió? Hay una parte que entiendo de que según lo que dicen los libros es que él incluso estuvo en la escuela de sus tatarabuelos, abuelos, que es Noé, pero tuvo que haber pasado por un aprendizaje para poder tener ese nivel y poder comunicarse con Dios. Al menos en lo personal, a mí me encantaría que le pasara lo que al menos se ve en las películas o en algunas series, que sale de que él podía irse a un cielo abierto, estar solo y que Dios le hablara de una manera tan íntima. Hoy en día, pues, o sea, a veces sí yo siento que puedo hablar con Dios así porque me comunico con Él, por eso que está a platicar y a platicar, pero tal vez no pones esa respuesta que tal vez tenía Abraham, al menos lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿qué se puede hacer para tener algún nivel? Puede ser muy difícil. ¿O qué hacía Abraham para poder tener esa comunicación? Esa es mi pregunta. O sea, sí debemos de tener ese objetivo. Pues pienso que todos los que estamos aquí debíamos de tener ese objetivo. Tener esa comunicación en el momento de la oración o en el estar hablando con Dios, y tener ese nivel sin a veces haber tenido tanta Torah como hoy en día hay, pues pienso yo. Esa es mi pregunta. ¿Qué hay que hacer? Listo, vamos a este punto. La misma Torah nos arroja a nosotros la respuesta. Dice que Abraham escuchó la voz de Hashem, ¿sí? Y obedeció el mandato. Y le dijo algo cuando él hizo el pacto con él, dice que se anda y se íntegro, ¿sí? Entonces hay un punto bien importante, dice que Abraham de alguna manera bajó, son 7 cielos, ¿sí? Bajó uno de los cielos. Abraham, en el lugar que iba, Dios era su prioridad total. Y en Abraham hubo un desapego más al mundo material cuando hizo Lech Lejá. Pero no estoy hablando de que Abraham solamente se fue de la tierra y de la parentela, sino que al inicio de esta charla estamos diciendo que Abraham hizo un abandono de sus ideas preconcebidas acerca de Dios, porque mire que él tenía una prueba de que no tenía un hijo, tenía hijos.
Y él en sus estudios universitarios y todo, de su intelectualidad, y había visto que las estrellas le decían que él no iba a tener hijos, su manzana es que no iba a tener hijos, pero él trascendió. Entonces hay un punto ahí, y es que Abraham tuvo una vida no solamente de compromiso espiritual, donde fue dependiente, y eso se vio en los patriarcas, sino la integridad, ¿sí? O sea, eso tiene que ir acompañado. Cuando una persona escucha la voz de Hashem no es la voz literal. Es que si escucháramos la voz literal de Dios, este mundo, mejor dicho, desaparece. Solamente vamos a ver a Dios en todo, digamos, su esplendor, para que me entiendan, es cuando el alma abandona el cuerpo, ¿sí? La misma Torah lo dice, no me verá hombre y vivirá. O sea, eso es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que la persona está en este mundo, pero vive una vida de conexión con Dios. O sea, significa de que yo en la mañana me levanto, hago tefilá, saco mi tiempo, ¿sí? Y ya desarrollo estos puntos que hablamos, pero también sé que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que atender un esposo, las que están casadas, los que están casados a una esposa, tienen hijos, que se vive la vida, ¿me comprende? Eso es, o sea, es compromiso, pero también Abraham dice que él se metía en asuntos, por ejemplo, tuvo que liberar a Lot, estuvo en Egipto, vivió una época, por ejemplo, de hambruna. O sea, es algo muy llamativo, porque Abraham hace la Leja y llega a una tierra donde yo le dice, te iré a una tierra donde irás, y resulta de que donde llegó había hambre. O sea, Abraham fue probado 10 veces. O sea, ahí nos está mostrando de que los patriarcas eran de carne, de sangre, o sea, que sentían que les adolecía. Por ejemplo, cuando Sara le dijo, mira, mi hijo no va a heredar con Ismael, sácalo de la casa. ¿Sí me comprenden? O sea, en la vida en torno familiar de ellos también habían situaciones cuando se era de los patriarcas. ¿Cuál es el punto? Que a medida que estudias la Torá, que estudias Musar, la ética judía, por ejemplo, acerca de la humildad, del orgullo, del sometimiento, de honrar a mis padres, de ser una persona correcta en mis negocios, eso tiene que ver también con santidad, eso tiene que ver con conexión espiritual. ¿Me comprendes? ¿Te queda respondida la pregunta? En parte, pero bueno, Bueno, es que sí, lo que pasa es que es eso no se difícil, lo puedo ¿verdad? decir yo ya, porque Tal vez, eso es parte precisamente de lo que usted va a continuar estudiando, y a la misma Torah le va arrojando a usted. Dice que ya le acabé de dar la respuesta acerca de la integridad de Abraham y de su sí, compromiso con Dios. ¿Ok? sí, entendí ¿Hizo eso. algo Sí, está bien. más? Adasa, adelante. Luego Buenos días, Adas. Rabanil Mijal, ¿cómo está? Bien, bien, Baruch Hashem. ¿Y Qué tú, cómo bueno. vas? Súper bien, Rabanil, aquí aguantando calorcito. Baruch ¿Sí? Hashem. Ah, aquí no hay calorcito. Estamos Rabanil, normal. Cuéntame. sí, gracias a Dios. Aquí. Algún día usted va a venir aquí a visitarme, Rabanil, y va a aguantarse el calorcito conmigo. ¿Qué sabemos? Bueno, Rabanil, mi pregunta es más práctica. A ver, sí, toda la clase yo creo que fue dirigida a la plegaria personal, ¿sí? A la sí, que es elevada con mis propias palabras. sí. ¿Qué hay de la plegaria del Sidur? ¿Sí? Que es la que tenemos en ¿De el qué? Sidur, por ejemplo, del Sidur, del libro de rezos que utilizamos nosotros como grupo Estudiantes Universales, utilizamos el Sidur Yoheved. ¿Me recuerdas el nombre, porfa? El Sidur Noágida del Rabino Espinosa. Ah, ok, sí, Exacto. Entonces, sí, usted sabe que nosotros tenemos rezo comunitario. sí, Personalmente, me cuesta la concentración en el rezo comunitario. ¿Qué sí. hacer? ¿Qué tácticas usar para que la concentración, tratar de llevar la concentración en el rezo del Sidur comunitario o bueno, a solas no me cuesta tanto, pero en comunidad me cuesta la concentración y como
como la conexión por medio de esa plegaria comunitaria. ¿Cuál sería una clave, un consejo de parte suya para que yo pueda conectarme aún más, porque el rezo comunitario es importante? Al inicio de esta charla estuvimos hablando de que los hombres Sadiquín, ¿sí? Los hombres del Talmud, los sabios de bendita memoria, dice que ellos también les pasaba. O sea, es normal porque somos seres humanos, ¿sí? Que al inicio la persona se desconcentre. Entonces ellos nos dieron una clave y es preparar el corazón. Antes de la plegaria, 1 hora, la persona debe empezar a meditar, a empezar a trabajar eso, lo que yo decía, de darse como la orden en la mente, voy a ir a hacer plegaria, voy a ir a hacer la tefilá, es como lo que me pasa a mí. Por ejemplo, yo voy a ir a la sinagoga, voy a ir a Shabbat, y yo digo, tan rico, voy a ir a hacer teilín, voy a estar sentadita ahí, he tenido toda la semana para hacer mis cosas, pero ese es el tiempo con Dios, o sea, la persona empieza a trabajar eso. Dice, dedican 1 hora para la concentración. Ahora, digamos 1 hora con todo el ajetreo del diario vivir, no es fácil. Pero lo que yo decía, ir abandonando cositas. Mi mamá me enseña algo y me dice, lo que se tiene que atender hoy, atiéndelo hoy. Porque empieza, digamos, en la noche, usted pensando, ay, tengo esto pendiente. Entonces, el cuerpo empieza a crearte como esa ansiedad, esa preocupación, la mente. Entonces, lo que puedes atender hoy, empiézalo a hacerlo ya, para que te acuestes a dormir o cuando vayas a hacer la plegaria, no estés con cosas que te vayan a perturbar. ¿Me comprendes? Esa sería una de las claves. Y la segunda es que busca un lugar fijo de tefilá, si es en tu casa, no sé, o si en algún lugar, algún grupo, no ágida, ese es mi lugar fijo de tefilá. Y si es necesario, es importante, por ejemplo, tener un sidur. A mí me gustaría, me parece muy bien que los no ágidas tengan en español, ¿sí? Tengan fonética y en español, para usted saber qué está diciendo. Y eso también les va a ayudar a ustedes a relacionar el corazón con la boca. ¿Listo? Muchas gracias, Rebani. Listo. Muchas gracias. Bueno, no sé, no sé si cerramos o qué, usted me dice. Ya la dejamos libre y le agradecemos muchísimo el haber dedicado este tiempo para enseñarnos cosas tan importantes sobre la plegaria. Muchas gracias. Creo que lo hemos podido aprovechar bastante bien y nos queda obviamente el gustito para que una próxima oportunidad vuelva con nosotros y nos siga hablando. Bueno, Baruch Hashem, lo que les puedo decir que la plegaria es un ejercicio continuo, ¿sí? O sea, no es así que lo vas a lograr ya. ¿Por qué? Porque está el Yeser Hará, o sea, está nuestra mala inclinación, están las preocupaciones, están las cosas normales del diario, ¿sí? Pero es importante tomar en cuenta y aplicar los tips que aprendimos hoy. Cuídense mucho y nos vemos para una próxima ocasión. Chao a todos. Chao.